El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Bendito sea el Señor. Y yo le invito para que vamos al libro de Jonás. Vamos a buscar a Jonás. Vamos a buscar a Jonás. Es le llaman profeta menor, no porque sea menos importante, sino porque es más corto, es más cortico que los otros libros proféticos. Jonás, vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 17, y este mensaje tiene como título, en el vientre de un pez. Amén. En el vientre de un pez. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cuántos están bien despiertos? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor en Jonás 1:17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Esta es una historia muy particular que encontramos en la palabra de Dios. Y es muy particular porque muchos que no tienen su fe en el Señor dicen de este libro que es ciencia ficción, que esto no pudo pasar, que esto es una parábola, que esto es un cuento inventado con el fin de enseñar algo pedagógico, pero que no es real, porque no es posible que un pez se trague un hombre y después vuelva a salir entero. Pero resulta, y sabía usted, que en 1896, en las páginas del New York Times, salió una historia. El 22 de noviembre de 1986 salió una historia en un periódico secular en los Estados Unidos contando que un hombre, James Barley, que era un marinero inglés de 21 años de edad, realizó su primer viaje a bordo de un barco ballenero llamado la Estrella de Oriente. Y en este barco iban tras una ballena navegando en el Atlántico Sur, al frente de las Malvinas, en el Pacífico Sur. Y una ballena le dio un coletazo a la embarcación donde iban navegando. Y entre todo el movimiento y la confusión, pues este hombre desapareció. Después estos balleneros siguieron... No se dieron cuenta o no se percataron o pensaron que estaba muerto. Después, posteriormente, cazaron la ballena, la cazaron porque a eso iban. Cuando la subieron al barco, la abrieron, ¿verdad? Para hacer lo que hacen siempre los pescadores. Y encontraron algo abultado dentro de su vientre. Y se dieron cuenta que era un hombre que estaba allí, el hombre que había caído de la embarcación. Había perdido la conciencia, pero estaba vivo. Lo llevaron de inmediato a las salas de emergencia, le reanimaron y él pudo contar la historia. Eso lo dice el periódico New York Times, ¿sí? Así que lo que podemos encontrar y lo que analizaban es que el animal que tuvo este suceso se llama cachalote, que es una especie de ballena. Y tiene una medida de 25 metros de largo, ¿sí? Tiene una cabeza enorme y su boca es mayor que cualquier otro animal. Cuando este hombre salió y narró lo acontecido, decía que él sintió que se deslizaba por algo que estaba húmedo, ¿sí? Que estaba muy liso, pero que había un espacio dentro del vientre donde podía respirar, aunque la temperatura era altísima, el calor era impresionante y todo era oscuro. Allí estuvo no sabemos cuánto tiempo hasta que perdió
la conciencia y pasó lo que ya les acabo de contar. También se ha encontrado de estos mismos cachalotes que unos encontraron dentro del cuerpo de uno de estos animales un calamar gigante de 183 kilogramos. Estaba dentro de una ballena frente a las Azores. Pero también, para no ir muy lejos, este mismo año, 2019, en el mes de marzo, usted puede buscarlo en internet, también salió la noticia de un fotógrafo de vida silvestre llamado Rainer Schimp, de 51 años, buceaba en la costa de Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Estaba él concentrado tomándole fotos a los tiburones, no se dio cuenta que llegaba también un animal gigante, ¿sí? Llegaba un animal gigante y lo atrapó, él sintió que había algo que lo había tragado, sintió una opresión sobre su cadera, él vio que todo estaba oscuro, pero en esta oportunidad no lo degolló, sino que él quedó ahí aprisionado en la mandíbula de esta ballena y a los pocos segundos este animal lo escupió, sano y salvo. Usted puede ver el video, ese video lo encuentra en YouTube. Esto fue este año. Y él cuenta y narra, ¿verdad?, cómo fue esa experiencia. No lo degolló porque las ballenas no son predadores de seres humanos, entonces parece que por accidente, por comer otros peces, pues ahí cayó el fotógrafo, ¿sí? Hasta que se dio cuenta que esa comida no era de su agrado y dijo, uy, no, me equivoqué, y la botó. No sabía bueno el fotógrafo, no sabía bueno. La cuestión es que sale, y estas son evidencias de que definitivamente la historia de Jonás sí es real. Además de que Jesucristo lo mencionó a Jonás y comparó, ¿verdad?, el tiempo que él iba a pasar de 3 días y 3 noches después de su muerte hasta su resurrección, la comparó con los 3 días que estuvo Jonás. Si Jesucristo hizo la comparación es porque la historia es real y nosotros los hijos de Dios creemos que es real, porque para Dios no hay nada imposible, amén. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para Dios? Ninguno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que en Jonás 2:1, que entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El estar en el vientre de un gran pez pues no debe ser una situación muy agradable. Los que vieron la experiencia coinciden en que es un lugar oscuro, coinciden de que es una experiencia aterradora, totalmente terrorífica, nada agradable. Y Jonás en su oración también lo repite y dice la palabra allí, que desde el vientre del pez invocó al Señor en su angustia. Son tiempos de angustia. Son tiempos de oscuridad, son tiempos de soledad, son tiempos de desesperanza, donde se cree que ya no hay solución. Jonás decía que allí en el vientre del pez dijo que desde el seno del Seol clamó al Señor. El Seol para los hebreos es el lugar de la muerte. Él decía, de aquí no salgo. Imagínense si a veces cuando hay accidentes de aviones gigantescos y se demoran muchos hasta meses buscando con aparatos, con tecnología, rescatistas, buscando las piezas del avión, los sobrevivientes o las personas que fallecieron en el avión y no las encuentran. Imagínense para encontrar a alguien que está dentro de un gran pez. ¿Quién lo encuentra? Póngale cuidado. Así que Jonás decía, aquí no me encuentra nadie, aquí me morí. Hasta aquí llegué yo. ¿Quién me va a encontrar en este lugar? El vientre de este pez representa para nosotros, o puede representar para nosotros, esos tiempos de prueba. Esos procesos en que a veces nos encontramos nosotros, los hijos de Dios. Esos tiempos de prueba, esos tiempos de desierto, esos tiempos de oscuridad y esos tiempos de desesperanza,
donde a veces tenemos que cruzar y atravesar en nuestra vida, y que a veces no entendemos el por qué estamos pasando situaciones así. Pero a través de la vida de Jonás esperamos tener luz frente a esas razones, amén. Porque Jonás lo vivió, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Así que él fue a parar. ¿Cómo fue a parar Jonás en el vientre de este gran pez? Y vamos entonces a buscarlo en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Cómo fue a parar Jonás a ese lugar tan insólito? Y dice versículo 1, vino palabra del Señor a Jonás y dijo: hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? Lejos de la presencia del Señor. Algo interesante que encontramos con esta experiencia en el primer texto que leímos del 1:17 es que el Señor tenía preparado ese gran pez para Jonás. Y sabe usted que a veces el Señor es el que nos mete a ciertos procesos con un propósito en nuestra vida. No dice que el pez estaba por ahí hambriento y se le atravesó a Jonás. Dice que el Señor preparó ese gran pez para Jonás. Y lo preparó porque Jonás se había alejado de la voluntad de Dios. El alejarse de la voluntad de Dios puede hacer que en un momento dado Dios nos meta en procesos, nos meta en sus procesos para hablar a nuestro corazón. Jonás se había alejado del propósito de Dios para su vida. El Señor le había dado un mandato y una orden: ve a Nínive a predicar mi palabra. Pero Jonás se fue a otro lugar huyendo, dice la palabra de Dios, huyendo. ¿Cuántas personas hay que huyen de la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas hay siendo cristianos que están huyendo y alejados de la voluntad de Dios? Pueden estar congregándose en la iglesia, pueden estar incluso dentro de un ministerio sirviendo, pero en su corazón alejados de la voluntad de Dios para sus vidas, de una palabra que Dios les ha dado, de una orden que el Señor ha puesto en sus corazones, de algo que saben que tienen que hacer y no lo han hecho. Y están huyendo, están tratando de escapar, muchos tratando de esquivar, muchos tratando de hacerle el quite a la voz de Dios. Y empiezan a huir tal vez de su llamado, tal vez eludiendo y esquivando ese plan que Dios tiene para sus vidas, esa palabra que recibieron de parte de Dios. Y hay que tener cuidado, porque cuando una persona trata de huir de la voluntad de Dios, puede terminar en el vientre de un gran pez. Puede terminar en uno de esos procesos de Dios. Voltéese el que está a su lado y dígale: cuidadito, cuidadito con caer en el vientre de un gran pez, cuidadito. Y es que la palabra del Señor dice en el Salmo 139, ¿a dónde me huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Quiero decirte, donde quiera que tú te vayas y huyas, Dios te va a encontrar. No podemos huir
del plan de Dios. No puedes huir ni escapar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No podemos escapar de lo que Dios quiere hacer, de su voluntad. Y Dios va a hacer cosas para tratar de llevarte a su voluntad. ¿Por las buenas o por las no tan buenas? ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál escoge? Ah, ¿seguro? Es mejor por las buenas con Dios, amén. Es mejor por las buenas con Dios. Esto le llevó a Jonás a terminar en el vientre de un pez, porque él se alejó, porque él escapó de la voluntad de Dios, porque él estaba huyendo de hacer lo que Dios quería en su vida, porque él se estaba alejando de la presencia de Dios, alejándose de la presencia de Dios. Aquellos hijos de Dios que andan por allí como medio sí, como medio no, como medio tibios, como que tratan de alejarse. No es por asustarlos, pero Dios puede estar preparando un gran pez. Y ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto del pez. Pero también el hecho de que Jonás haya terminado en ese lugar, dice la palabra de Dios en Jonás 1:12. Y le resumo la historia, que cuando él subió al barco, para quien no conoce la historia detalladamente, empezó a llover y llegó una gran tormenta tratando de voltear el barco, y todos los marineros estaban tratando de salvar la embarcación. Pero ellos empezaron a entender que esto era algo anormal, que era algo espiritual, y empezaron a indagar entre todos los que estaban en la embarcación y descubrieron que la causa era Jonás. Y cuando Jonás les contó lo que él estaba haciendo, que él estaba huyendo, entonces ellos dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Resuelve el problema. Mira, nos vamos a morir todos, el barco se va a hundir, nos vamos a ahogar, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta, escuche bien la respuesta de Jonás, dijo entonces en el 1:12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga, qué tremendo. ¿Qué palabra le damos a Jonás? Qué osado, qué cabezón. Si el barco se va a hundir por causa de él, que está huyendo de Dios, si él sabe que él es la causa de que puedan morir, lo lógico hubiera sido que él dijera: listo, Señor, sí, Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón, está bien, yo hago lo que tú quieras. ¿Sí o no? Para que todo se calme. Pero mire la respuesta que da Jonás. ¿Qué dice él? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Imagínense. ¿Quién va a decir: tírenme al mar, mátenme? Prefería morir antes que arrepentirse. Y sabe, ahí encontramos otra razón, porque a veces las personas pueden terminar en el vientre de un gran pez, y es por la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento, la dureza del corazón puede hacer que la persona empiece a pasar por procesos en su vida, procesos y desiertos y pruebas en su vida. Recuerdo yo que a mí me impactó hace muchísimos años, antes incluso de estar sirviéndole al Señor. Estaba yo soltera aún, y yo ayudaba en una fundación, ayudaba como voluntaria en una fundación de pacientes con VIH. Y tuve contacto por un par de años con esta población y con todo lo que tienen que vivir los pacientes con VIH. Y algo que a mí me impactó siempre, porque yo iba con una idea preconcebida de que alguna de esas personas que conocí en ese lugar, que estaban allí a causa de llevar una vida desordenada, de llevar una vida alejada de Dios, de tener prácticas que no glorifican a Dios, y a causa de eso adquirieron la enfermedad. Al verlos postrados en cama agonizando, porque me tocó verlos agonizando a varios de ellos, siempre pensé que en su lecho de muerte se iban a arrepentir de su pecado,
que iban a pedirle perdón a Dios, que se iban a entregar a Dios para buscar de alguna manera una salida a esa gravedad de su enfermedad. Pero ¿sabe qué me asombraba a mí? Aún en su lecho de muerte, no se arrepintieron. No se arrepentían. La dureza de su corazón estaba tan fuerte que aún agonizando con dolores, con toda la gravedad que conlleva esta enfermedad en sus últimas etapas, aún así no se arrepentían delante de Dios. Y hay a veces corazones tan fuertes y tan duros que como Jonás dicen, tírenme en mar, pero no buscan la salida hacia Dios. Y por eso terminan muchas veces en el vientre de un gran pez. Pero vamos a ver cuál es el propósito de ese gran pez. No se me asuste, no se me asuste todavía. Porque ese gran pez lo usa Dios con un propósito. Y es que este libro maravilloso y hermoso nos revela algo impresionante de Dios. Nos lleva a conocer otras facetas de Dios, como todo lo que es la palabra del Señor. Y nos muestra algo de la trascendencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? La trascendencia de Dios es esa grandeza del Señor, es esa naturaleza divina de Dios que le hace grande, todopoderoso, glorioso, soberano, diferente de nosotros, que es el creador de todo y no un ser creado. Esa es la trascendencia de Dios. Y este libro nos muestra la grandeza y la gloria de Dios a través de diferentes versículos. Se los voy a solo a mencionar rápidamente. Por ejemplo, dice en Jonás 1:9, y él respondió, el mismo Jonás dijo, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás reconocía, porque cada miembro de la tribulación tenía un Dios diferente, pero él hizo la diferencia. Dijo, el Dios que yo adoro es el Dios de todos los cielos, el que creó al cielo y la tierra y que creó todo lo demás. Amén. Muestra un Dios grande y portentoso. Pero también en el versículo 4 dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Vemos a un Dios obrando y gobernando sobre la naturaleza. Vemos a un Dios que le da la orden al viento, al mar, para que haya tempestad, y el viento y el mar le obedecen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Vemos a un Dios en este libro de Jonás que ha preparado un gran pez para Jonás. Y este pez le obedece. Le dice, pez, me hace el favor y se va por aquí. Le da las coordenadas exactas de donde está Jonás. Y el pez sigue, ¿verdad? El pez sigue todas las coordenadas que le da el Señor. Imagínense los peces obedeciendo la voz de Dios. Amén. Vemos en este libro a un Dios que más adelante también nos sigue mencionando en otra situación que tuvo con Jonás, que preparó una calabacera, es una planta de calabaza que creció sobre Jonás. Cómo el Dios da la orden sobre la naturaleza para que crezca los árboles, pero también dice que preparó un gusano para que dañara la calabacera y el gusano le ordenó, le obedeció, perdón. Y también vemos a un Dios, dice, que preparó un recio viento solano y que mandó el sol para que le diera calor en la vida de Jonás, para darle una lección, una enseñanza. Vemos cómo la naturaleza le obedece a Dios. Vemos cómo el mar, vemos cómo los vientos, vemos cómo las plantas, vemos cómo los animales obedecen a este Dios grande y portentoso, a este Dios trascendente y glorioso. Pero también, gloria a Dios, yo creo que sí vale la pena darle ese fuerte aplauso a este Dios maravilloso. Pero también vemos algo que se llama inmanencia.
Trascendencia es lo contrario de inmanencia, y la inmanencia se refiere a esa característica de Dios que lo mantiene involucrado en su creación, sosteniéndola y cuidándola. La trascendencia para alguien puede tratar de ver a un Dios lejano, pero la inmanencia de Dios nos hace ver a un Dios cercano, a un Dios que tiene que ver con nuestras vidas, a un Dios que le interesa lo que nos pasa. Óyelo bien, a un Dios que interviene en tu vida, a un Dios que no se queda al margen de lo que te pasa, un Dios que no es apático a tu dolor, un Dios que no es apático ni indiferente a tu sufrimiento. Es un Dios íntimo, es un Dios cercano, es un Dios que se ha acercado al hombre, es un Dios que interviene en nuestras vidas, y gloria a Dios por esa intervención en nuestras vidas. Y tanto intervino Dios en la vida de Jonás que envió un gran pez para entrar a Jonás en un proceso que Dios tenía preparado para él con un propósito. Y el Señor lo entra dentro de ese vientre a Jonás. Y empieza el proceso de Dios, el moldear el carácter de Jonás, el trabajar en el corazón de Jonás, en el tratar de ablandar la dureza de ese corazón que no quería arrepentirse. Empieza el Señor en ese vientre a moldear la vida de este profeta y de este varón. Ese vientre de Jonás era como una procesadora, amén, donde están los procesos, como una picadora para nosotras las damas o los hombres que cocinan. No sé si usted ha visto, a mí me encanta la picadora o la procesadora de alimentos, como bien se llama. Uno echa ahí todo, ¿verdad? La cebolla, echa el tomate, echa el ajo, y le hunde un botón y zzz, ¿y qué le pasa? ¿Cómo sale? Blanditico, ¿verdad? Molidito, ¿sí? Sale molidito todo. Pues a veces Dios como que nos tiene que meter en la procesadora, ¿sí? Cuando la persona está como muy así, muy alejada, muy erguidita, muy soberbia, muy haciéndole el quite a Dios, que no se arrepiente, y mete el Señor, venga que necesito meterlo a la procesadora, ¿sí? Es ese gran pez. No sé cuántos aquí están en esta mañana en esa procesadora. Yo he pasado por esa procesadora. Y sé lo que se vive, y tal vez tú estás viviendo también en este día. Y es que allí dentro de esa procesadora fue que Jonás pudo bajar su cabeza. Fue que Jonás por fin oró. Fue que Jonás por fin dobló sus rodillas y se arrepintió delante de Dios. Y allí en la procesadora, en medio de la oscuridad, en medio del miedo, en medio de un lugar sin esperanza, donde tal vez ves que no hay salida, donde tal vez dice hasta aquí llegué yo, donde para mí no hay esperanza, donde la persona no encuentra, ¿verdad?, una luz al final del túnel. Dice Jonás que había momentos de angustia y de muerte, y llegó a pensar, incluso en el versículo 4 lo dice: entonces desechado soy de delante de tus ojos. Jonás dijo: ya la perdí con Dios, le desobedecí, le fallé, me alejé, no, fui rebelde, fui duro, estoy en este lugar de oscuridad y de muerte. El Señor ya no quiere nada conmigo. El Señor tal vez me mandó este pez para matarme, para llevarme, para quitarme del camino, porque ya no tengo solución con Dios. Y a veces en esos procesos la persona siente que Dios le está dando la espalda. A veces en esos procesos difíciles y oscuros las personas sienten que Dios le ha mandado eso como un castigo para dañarlos y para destruirlos. Pero Jonás seguía haciendo su oración, y en medio de su oración decía que el agua le había llegado hasta el alma, dice. Era como sentir que el agua, el dicho común que tenemos, tengo el agua al cuello.
Tengo el agua al cuello de problemas. Tengo el agua al cuello con esta situación, con esta escasez, con estas deudas, con este problema. Ya no aguanto más este problema. Era el límite que Jonás había experimentado en su vida. Sentía que había tocado fondo. Sentía que estaba en el abismo. Dice que el abismo lo había rodeado. Dice que había llegado a las profundidades en su oración. Pero también allí en medio de su oración, él dice algo clave e importante para nosotros entender. Ya sabemos cómo una persona puede entrar en el vientre de un pez, pero también necesitamos saber cómo salir del vientre del pez. ¿Cuántos quieren saber cómo salir del vientre? Jonás dijo en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué cree usted que le prometió Jonás a Dios? ¿Qué cree usted que le prometió? Volver, ir a Nínive. Ir a Nínive, sí, Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, lo voy a hacer, Señor. Te había dicho que no, pero está bien, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo haré. Cuando Jonás baja su cabeza, cuando Jonás se arrepiente, cuando Jonás confiesa su pecado, cuando Jonás levanta sus ojos delante del Señor y se arrepiente, entonces empieza a producirse el cambio. Dice la palabra que entonces cuando Jonás hizo esa oración, mandó Dios, oiga bien, otra vez Dios mandando al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y es que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuán lejos estés de Dios, no importa cuánto hayas huido de su presencia. Si te arrepientes, si confiesas tu pecado, Dios te va a escuchar. Amén. Dios te va a escuchar. Él dijo que desde el vientre del pez Dios lo escuchó. Ahí en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, si tú te arrepientes, doblas tus rodillas y bajas tu cabeza delante de Dios, Dios te va a escuchar. Amén. Dios te va a escuchar. Dice que Él fue a tierra firme. Amén. Dice que Él fue a tierra firme. Pero cuando Él llega a tierra firme, era un hombre diferente. Era un hombre procesado. Era un hombre transformado. ¿Transformado por qué? Por el proceso de Dios. Por la procesadora. Recuerde que lo que entra no es igual a lo que sale. Amén. Acuérdese de la pica todo. Lo que entra no es igual a lo que sale. Después de los procesos de Dios, salimos diferentes. Después de que pasas por un proceso de Dios, tu vida es transformada para bien. Para bien. Dios nos mete en procesos no para matarnos, no para destruirnos, sino para transformarnos. Amén. Y es que esto es maravilloso, porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando el Señor, cuando Jonás fue transformado por este pez, entonces el Señor lo saca del proceso y lo coloca en tierra firme, donde ya está salvo, donde ya ha pasado su aflicción, donde ya ha pasado su dolor. Y vemos cómo el poder de Dios se manifiesta de una manera impresionante. Dice la palabra del Señor también que cuando Jonás, perdón que estoy buscando
Jonás 3:1 dice la palabra del Señor que vino palabra del Señor cuando ya Jonás está en tierra, cuando ha pasado por el proceso de Dios, cuando sale como un hombre transformado. Entonces el Señor le da una otra palabra a Jonás en el capítulo 3 versículo 1 y le dice: vino palabra del Señor por segunda vez. Diga ahí donde usted está: por segunda vez. Por segunda vez, diciendo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sabes? El Dios que tú has venido a adorar en esta mañana es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Es un Dios de segundas oportunidades. El Señor le confirmó su llamado a Jonás. El Señor le sostuvo su llamado. El Señor le sostuvo su ministerio. El Señor lo volvió a llevar a tierra firme, porque ese era el propósito de estar en el vientre de un gran pez. Es llevar a la persona nuevamente, reencaminarla en la voluntad de Dios. Ser reencaminada en la voluntad de Dios. Ese es el propósito de los vientres de los peces. Ese es el propósito de las procesadoras de Dios. Reencaminarnos nuevamente a su perfecta voluntad. Y es que el Señor, teniendo todo el poder y gobernando sobre los mares, gobernando sobre los peces, no destruyó a Jonás por haberse alejado, no destruyó a Jonás por haber desobedecido, no lo desechó de su presencia, sino que intervino en su vida de una manera impresionante, cercana, íntima a Jonás, para transformarlo, así como el Señor interviene en tu vida. Amén. Así como el Señor está mirándote lo que está pasando, así como el Señor está escuchando lo que estás orando, así como el Señor está viendo tal vez tus lágrimas, tu dolor, tus circunstancias. El Señor interviene en tu vida porque el Señor te ama y porque es un Dios de misericordia. Amén. Gloria a Cristo. Hay un diálogo en la película La lista de Schindler muy interesante. Y está hablando Oscar Schindler con el comandante perverso de la película, para los que la vieron. Un hombre nazi sanguinario, perverso con todos los judíos. Y este hombre sanguinario decía: el poder es control. O el control es poder. Controlar te da poder, decía este hombre perverso. Pero Oscar, tratando de persuadirlo de que no siguiera teniendo esa actitud con los judíos, empezó a explicarle un concepto diferente. Y él dijo: las personas nos temen, dijo él a los alemanes, las personas nos temen porque tenemos la capacidad para matarlos. Pero esto no es poder. Los emperadores, le explicaba a él, tenían un método diferente, ciertos emperadores, los reyes. Y los reyes de algunas épocas, cuando un hombre robaba y lo traían delante de su presencia implorando, este hombre suplicando, sabiendo que iba a morir porque lo habían encontrado haciendo algo malo, le suplicaba al rey que por favor, que no lo fuera a matar. Y ahí tirado delante de él, implorando clemencia, sabiendo que va a morir, entonces el rey le perdona la vida y deja que se vaya. Y entonces este hombre le contesta: eso es poder. Es tener la capacidad, según ellos, como generales alemanes, para matar, pero no decidir no hacerlo, sino perdonar. Y esto es lo que da, esa conjugación de estas dos cosas, es lo que da el verdadero poder. El poder de los reyes se mide por el grado de su compasión. Se lo repito, el poder de los reyes se mide por su compasión.
Y quiero decirte, el Dios que tú has venido a adorar es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso. Le obedecen los cielos, los mares, toda la naturaleza, y tiene la capacidad, escúchame un segundito, tiene la capacidad de destruirnos, de desaparecernos, de quitarnos de la faz de la tierra. Cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, podría hacerlo, pero ¿sabes qué hace? Decide perdonarnos. Eso es la grandeza de Dios. Ahora sí, dale ese fuerte aplauso al Señor. Es la grandeza de Dios sobre nuestras vidas. Es la grandeza lo que lo hace único y especial, porque tiene todo el poder, pero no lo descarga sobre nuestras vidas. No lo descarga a pesar de nuestros errores, no lo descarga a pesar de nuestras desobediencias, no lo descarga a pesar de que a veces huimos de su voluntad. No lo hace. No lo hace, sino que es un Dios de misericordia. ¿Y sabe qué? Jonás, después de que se arrepiente, le dice: es que yo sabía que tú eres Dios misericordioso. Y hace alusión a Éxodo, que dice: perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. El Dios de todo poder que nos muestra Jonás, nos muestra un Dios poderoso que le obedece la naturaleza, pero también nos muestra un Dios de misericordia que manda un gran pez para procesarlo, para hacerle entrar en razón, para volver a colocarlo en su ministerio, en su llamado, y para perdonarlo. Ese es el Dios que has venido a adorar. Es un Dios que, a pesar de que tiene todo su poder para destruirnos, no lo hace. Como dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, aleluya. Grande es su fidelidad. Bendito seas, Señor, por tu fidelidad. Bendito seas por tu misericordia, porque no nos has consumido como tal vez merecíamos, sino que ha decidido en su poder y en su autoridad, ha decidido tener misericordia de ti. Ha decidido tener compasión. Ha decidido no desfogar todo su poder, que podría hacerlo. Prefiere mandar un pez y meternos en su vientre. Pero no para destruirnos, porque Él es un Dios de misericordia, sino para procesarnos, sino para transformarte, sino para reencaminarte hacia su voluntad, sino para llevarte por sus caminos, sino para volverte a restablecer en tu llamado. Y el Señor en esta mañana te hace un llamado. Si tal vez te has alejado de su voluntad, si tal vez has pecado contra Dios, el Señor te llama, porque el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Tú tienes dos caminos: o acercarte en esta mañana a tu Dios, pedirle perdón y arrepentirte delante de Él, y reencaminarte hacia su voluntad, o esperar al gran pez o esperar el proceso de Dios. Hay un gran pez que está esperando, pero nosotros podemos evitarlo en la medida que bajemos la cabeza, en la medida que reconozcamos delante de Dios nuestros errores, en la medida que volvamos hacia su voluntad, en la medida que le pidamos perdón a Dios, a ese Dios de misericordia, a ese Dios maravilloso que sabe tener misericordia. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia, que se arrepiente de hacer el mal. Y cuando finalmente Jonás va y predica a Nínive y le dice que los va a condenar a todos, que Dios los va a acabar con todos por haber desobedecido, el pueblo de Nínive se arrepiente, siendo inconversos, siendo paganos, sin conocer a Dios,
se arrepienten, entran en ayuno, entran en oración, doblegan su corazón, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey manda a toda la nación a arrepentirse. ¿Y sabe qué hace Dios? Se arrepiente del mal y los perdona. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que tú has venido a adorar. Ese es el Dios a quien servimos. Un Dios que cuando ve nuestro arrepentimiento, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado y nos alejamos y nos arrepentimos, entonces viene su bendición. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y allí donde tú estás, yo te invito para que te pongas de pie en esta mañana. Y vamos a hacer una oración especial. No sé dónde te encuentras tú. Si estás dentro del vientre, si estás a punto de entrar, o tal vez ya saliste, o tal vez acabas de salir de un proceso de Dios en tu vida. Pero cualquiera que sea tu estado, vengo a decirte en esta mañana que el Dios que has venido a adorar es el Dios creador del universo, grande, poderoso, glorioso, soberano, Rey de reyes, que no necesita de nosotros, que somos nosotros los que necesitamos de Él. Y que a pesar de su poder y a pesar de su autoridad y su capacidad para hacer lo que Él quiera con nosotros, ese Dios es un Dios de misericordia, que decide tener compasión de ti y de mí, que decide perdonarnos si nos arrepentimos, que decide restablecernos y restablecerte nuevamente en tu llamado. Y ahí con tus ojos cerrados, yo te invito que ores al Señor. Yo te invito que ahí donde tú te encuentras, mires tu vida. Si tal vez te has alejado de Dios, si tal vez estás lejos, si tal vez estás en una barca huyendo de Dios, si tal vez te has distanciado, has abandonado a Dios, te has alejado, estás huyendo de su presencia, si tal vez has pecado, has caído en pecado y sabes que estás pecando delante de Dios y sabes que la consecuencia de ese pecado tal vez es entrar en un proceso doloroso, pero el Señor te dice en esta mañana que si confiesas y te apartas, puedes alcanzar misericordia. Él está dispuesto a extender su misericordia sobre ti. Y allí con tus ojos cerrados yo te invito para que ores al Señor, para que le pidamos perdón a Dios, para que confieses tu condición y tu situación, para que no seas como Jonás, que pidió ser echado en el mar. Para que le digas: Señor, ya entendí, Señor, que debo volver a ti. Ya entendí que debo obedecer. Ya entendí cuál es el lugar al que me has llamado. Ya entendí que me has dado una palabra y tengo que cumplirla. Tengo que obedecerla. Perdóname por alejarme. Perdóname por escabullirme. Perdóname por tratar de escapar de tu voluntad, Señor. Dile ahí donde tú estás. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, perdóname. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy confesando, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor. Aquí estoy pidiéndote perdón, Señor, en esta mañana, Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Y habla con el Señor allí donde tú estás. Habla con el Señor allí donde tú te encuentras. El Señor está aquí. ¿Quién soy yo para que me visites?
Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.